al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amados hermanas y hermanos. Una noche más, cada martes, compartiendo la palabra de Dios para edificarnos nuestro espíritu, nuestra alma y poder ser consolados por el Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra de Dios esta noche. El Evangelio San Juan, capítulo 9. El Evangelio San Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Otra vez, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a orar esta noche, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta noche, este día hermoso que nos das. Todos los días tú eres un Dios maravilloso. Cada instante, cada momento podamos alabarte, exaltarte y gozarnos en tu presencia, porque tú estás con nosotros, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea con nosotros, Señor. Y con cada una de tus hijas, tus hijos, que están reunidos en su casa, Señor, que están escuchando, que están oyendo tu palabra. Y cada mujer, cada hombre, cada varón que oye tu palabra esta noche, tú puedes hablar y consolar y restaurar, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esas almas están enfermos, Señor, que esta noche tú hagas ese milagro, esa sanidad, que levantes, que están postrados en sus camas, Señor. Te pedimos que tú puedas obrar de una manera muy especial, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico, tú eres todo para nuestras vidas, Señor. Nosotros, el ser humano, dependemos de ti absolutamente, porque tú eres el Dios Todopoderoso y nosotros somos sus hijos, sus criaturas, Señor. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche nos hables, amado Espíritu Santo. Muchas gracias, todo te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído un pasaje, dos cosas muy importantes, dicen, ¿no? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Un punto claro, negativo. Pero punto 2 dice: si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiere decir, Dios escucha y hace su voluntad. Dios escucha los que hacen su voluntad. Porque está clarísimo, Dios no escucha, dice claramente, a los pecadores. Entonces, vamos a ver esta noche. Sin embargo,
lo que estamos viviendo no es el ajeno, sino que Jesús lo dijo hace 2000 años. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Van a tener aflicciones, dijo. Y ciertamente este tiempo estamos viviendo, el mundo entero está viviendo esa aflicción. Ya dije, hace 2000 años Jesús lo dijo, mientras que vive en este mundo, van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades, van a tener situaciones difíciles. Van a tener esas circunstancias que nunca se imaginaba y nunca se pensaba que iba a pasar, y quizás muchos con su dinero y con las cosas materiales que tenía y pensaban de que todo va a estar bien y que nunca iba a pasar situaciones difíciles. Gente rica, gente profesional, gente que no, a mí nadie me va a tocar, no. Llega el tiempo, el momento donde la enfermedad no escoge, sino que es a todos. La enfermedad del contagio es a todos, tanto gente que tenga plata, gente que no tenga, al pobre, clase media, al rico, igual. Entonces Jesús lo decía, de que en este mundo, mientras que vivimos, siempre vamos a tener esa aflicción, ¿no? Jesús dijo claramente en el Evangelio de San Juan. Pero también Dios nos dice de que sí, van a tener aflicción. Pero también dijo Dios, yo estoy con vosotros. Gloria a Dios por eso. Así que no solamente nos deja en la vida aflicción, sino que también dijo, yo estoy con vosotros. Por eso el profeta Jeremías decía, clama a mí y yo te responderé. Con una promesa, clámame, acércame, búscame, yo te voy a responder. Entonces, tenemos estas promesas. Por un lado, sí, vamos a ver estas aflicciones, pero debemos saber de que Dios está con nosotros. Amén. Así que vamos a ver estos dos puntos. Lo que dice, que hemos leído, sabemos, dice que Dios no oye a los pecadores. Vamos a ver a qué se refiere eso en la palabra. Ciertamente, ojo, dice a los pecadores, no dice al pecador, a los pecadores. Vamos a ver algunos textos. Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Definitivamente, dice, si en mi corazón, si alguna cosa de pecado, alguna cosa mala que está en mi corazón, dice, Dios no me lo ha escuchado. Quiere decir, definitivamente, si el hombre que no tiene comunión con Dios y está en pecado, aunque le guste, mientras que no ha arreglado este pecado, entonces, según lo que hemos leído, Dios no va a escuchar. Y es lo que dice claramente, si en mi corazón hubiera yo mirado, dice, a la iniquidad, cosas, pecados, cosas que no le agrada a Dios. Dice claramente, el Señor no me habría escuchado. Nos haríamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿O cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está limpio? ¿Tu corazón está limpio? ¿O hay cosas que hay escondidas en tu corazón? Quizás nadie lo sabe, pero Dios se sabe. Pero también uno mismo sabe. Pero a veces ni uno mismo lo sabe.
pensamos que estamos bien. Pensamos que no hacemos daño a las personas. O pensamos de que no, yo no hago nada malo a nadie. Pero en realidad, ¿qué hay en tu corazón? Puedes decir, examíname, oh Dios, mi corazón. Podemos decir de esa manera, Señor, tú sabes y conoces. Nada, absolutamente podemos engañar a ti. Tú sí sabes y Dios lo sabe. Entonces tenemos que hacer esa pregunta. ¿Cómo está mi corazón? Otro ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir, si nosotros, el esposo, si tratamos mal, dice que el Señor no va a escuchar, porque dice, para que no tenga estorbo. Porque sé que definitivamente, si el esposo maltrata a la esposa, insulta, lo trata mal, entonces Dios no podrá escuchar cuando usted se acerque. Ahora, ¿cómo acercamos? A través de la oración. Estamos hablando sobre la oración. Cuando nosotros acercamos a Dios y decimos a Dios y pedimos a Dios, y yo trato mal, dice, si tratamos mal a nuestras esposas, sea con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos, Dios definitivamente no nos va a bendecir. Porque dice muy claro de que el hombre tiene que vivir sabiamente. Dos cosas claves dice y aconseja la palabra de Dios. El hombre tiene que vivir sabiamente, honor como vaso más frágil. Y hagamos la pregunta, ¿cómo tratas a tu esposa? Porque también hay hermanas mujeres también, en su carácter también tienen cosas. No solamente el hombre, sino que acá es ambos, tanto el hombre y la mujer. E igual el texto que hemos leído, como está tu corazón, tanto para el hombre y la mujer, para joven, para adolescente, joven. En este sí habla específico a la pareja, al cónyuge, al matrimonio. Y dice que el esposo tiene que vivir sabiamente y dando honor como vaso más frágil. Un trato amable, con mucha amabilidad, con mucho amor, con esa delicadeza. Igual tiene que ser también, la mujer también tiene que tratar igual a su esposo. Entonces, si tratamos mal, definitivamente Dios no nos va a escuchar nuestra oración. No es que no escucha, sino que sí sabe Él, pero sencillamente no ve esa respuesta a lo que tú estamos pidiendo a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tratas a tu esposa? Y solo tú puedes responder, ¿no? Cada uno puede responder eso. En el profeta Isaías, capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1-2. Dice, y aquí que no se han acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado
su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vosotros, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que definitivamente el pecado divide entre Dios y el hombre. Y si el pecado divide, entonces Dios no puede responder lo que uno está pidiendo. O lo que uno clama, lo que pide. No, Dios dice, arregla primero. Aquí dice claramente, han dividido, dice. Había una división, el pecado dice que ha hecho una división entre el hombre y su creador, entre Dios. El pecado divide. Por eso el texto que hemos leído, Jesús dijo claramente, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, que hemos leído el texto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Claro, porque hay una división entre el hombre y Dios. Otro pasaje más vamos a leer sobre este tema. Proverbios capítulo 10. Versículo 19. En las muchas palabras no faltan pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces con nuestras palabras pecamos. En muchas palabras, el que habla mucho, ¿no? El que habla mucho, dice, no faltan pecados. Quiere decir que se va a pecar. Va a pecar. Las muchas palabras. Es algo que tenemos que entender esto. A veces, sobre todo cuando uno está enojado o molesto, y cuando habla, no hay quien le pare. Y porque habla sin pensar. Y es que uno puede ofender, puede salir las palabras que pueden lastimar y pueden dañar muchísimo. Y eso puede ser a nuestros hijos, al cónyuge, a la persona. Pero mayormente a veces hacemos mucho daño con nuestras palabras, es a nuestra propia familia, a nuestros hijos. Es muy triste porque, por eso que dice, en las muchas palabras no faltan pecados. No faltan. O sea que cuando más habla, va a pecar. No va a poder tratar de frenar su lengua y habla sin pensar y suelta las palabras. Esta pequeña lengua suelta la palabra. Y eso ya dije, sobre todo cuando está no se mide y suelta e insulta y hasta a veces va hasta la mano con los hijos. Muchas veces lastiman a los hijos. Que esto no puedes, que no sabes hacer nada. Hay muchas personas maldicen, ¿por qué no te mueres? Eres igual que tu padre, o igual que tu madre, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice que en muchas palabras no faltan pecados, que definitivamente va a salir esas palabras y así muchos, aún siendo cristianos, Y ahora el impío ni hablar. Ustedes saben, el impío desde A hasta la Z habla, ajos y cebollas. Ustedes lo saben cómo se expresan, cómo hablan. Miren, las palabras que lastiman a los hijos, a la persona. Para ellos es normal hablar desde la A hasta la Z.
Y por eso que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Porque cuando hablan así, viven en el pecado. Viven en el pecado porque eso no le agrada a Dios. Según la Biblia, esas malas palabras, eso es pecado. Y punto. Y ese pecado divide entre hijo y Dios. No estamos hablando de pecado, de drogadicto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestras palabras. Pero hay muchas veces la gente no toma en cuenta eso de que no, es normal. No es normal. ¿Por qué creen que los niños, adolescentes tienen muchas traumas hoy en día? ¿Y quién lo trauma desde que nace? El papá o la mamá. ¿Sí? Nosotros mismos, los padres, los madres, lo hacemos las traumas. ¿Cómo? Con nuestras palabras. O que hemos pegado con... No, con nuestras palabras. Y eso es lo que dice el rey Salomón: en las muchas palabras no falta pecado. No falta pecado. Siempre habrá este problema. Un poquito más, Santiago, sobre esta, Santiago capítulo 3. Dice Santiago capítulo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos, dice, muchas veces. Sí, siendo cristiano, a veces ofendemos a la persona. Y si no tenemos Cristo, diario nos ofendemos entre cónyuge. Y se imagina cómo está su alma, su autoestima. Y por eso que tiene tantas traumas. Y muchas veces está enfermo de eso, su autoestima. Hay mujeres que están por los suelos. Y Efesios capítulo 4, versículo 29. Estoy mostrando lo que dice la Biblia. No estoy inventando de mi mente o me conoce, no. Por eso que estoy dando con los textos lo que dice la Biblia. Entonces acá es que si usted obedece la palabra de Dios o no. Porque no estoy enseñando, predicando algo que no está en la palabra de Dios. Sencillamente estamos leyendo lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice, un texto más sobre nuestras palabras, lo que dice: y muchas palabras no faltan pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 29, el consejo del apóstol Pablo, ¿cuál fue? Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que dice la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, por eso que Proverbios que dice: en las muchas palabras no falta pecado. No falta el pecado. Es una verdad. Entonces muchas veces pecamos con nuestras palabras. Y así después nos acercamos a Dios. ¿Sí? Con nuestras propias palabras ofendemos y también pedimos, queremos cosas buenas. Entonces es tiempo que uno tiene que meditar, reflexionar
antes de hablar las cosas, porque definitivamente la lengua nos va a ganar para pecar. ¿Qué más? Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Versículo 8 y 9. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres escarnecedor. El pecado no solamente también es hablar, sino también el pensar mal. Y muchas veces pensamos mal y pecamos con nuestros pensamientos. Entonces el ser humano peca muchas veces con sus pensamientos. Y aún siendo cristiano, pecamos con nuestros pensamientos. El hombre, el ser humano, es muy rápido para pensar mal. Muy rápido para pensar mal. Entonces, mira, este es bien interesante, sobre todo, hermano, el creyente tiene que entender esto. Y no puede continuar así. El ser humano, por su naturaleza, la naturaleza vieja del hombre es pecador, y su pensamiento es solo mal. Por eso hoy en día vemos tanta corrupción, tantas mentiras, tantos engaños, tantas promesas. Cada uno busca lo suyo, no interesan los demás. Aunque lo digan de que en este tiempo que estamos en la pandemia, que hay que unir todos, sí, pero alguna medida, pero no hay una unidad. Y por eso que avanza la enfermedad. Otros ponen su parte, otros no hacen su parte. En el mercado, la gente no se cuida. Lo único que interesa es ganar dinero. Todo esto no le interesa. Ni su propia vida. Así el ser humano. El ser humano está corrompiendo el corazón del hombre. Y eso nadie lo va a cambiar. Aunque haya leyes y leyes, no se va a cambiar. Porque el corazón está corrompido. Y por eso que dice, al que piensa hacer el mal, dice, le llamará hombre de malos pensamientos. Él dice, el pensamiento del necio es pecado. Entonces, el hombre peca con sus pensamientos. Ya está pensando cosas negativas. Y así pecamos contra Dios, no contra la persona, contra Dios. Muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios permite? Ya está pensando mal. Y uno se queja, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? Dan el bono y a mí no, que yo más necesito, y él tiene, no necesita. Mira lo que piensa. Sí, de repente tiene razón. Pero Dios sabe por qué lo hace. El creyente solo tiene que dar gracias, Señor. Dios sabe lo que hace. Y Dios es bueno. Entonces, otro pecado es también pecamos el hombre con nuestros pensamientos. Y si es así, dice, Dios no oye a los pecadores. Porque todo esto aumenta el pecado del hombre. Uno más. Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es mayormente a los creyentes, a los cristianos. Si sabemos hacer cosas buenas y no lo hacemos, dice la Biblia, es pecado. Quizás muchas veces, a veces uno le pide a Dios y no tiene la respuesta. De repente estamos pecando así. Ahora, ¿qué es? Hacer bueno y no lo hace es pecado. Por ejemplo, si sabemos que tenemos que orar y no oramos, es pecado. Sabemos que tenemos que leer la Biblia todos los días y si no leemos, es pecado. Sabemos que Dios dice, ama a tu prójimo a ti mismo, y tú tienes cólera a tu prójimo. Es pecado. A eso es lo que dice. Esto se llama un pecado de omisión. ¿Qué? Sabemos las cosas buenas que debemos hacerlo y no lo hacemos. Entonces hemos visto 6 características. Hay muchísimos más. Entonces, si el hombre vive y practica, dice, Dios no oye a los pecados. Porque si vivimos así, entonces estamos dentro de los pecadores. ¿Cuál fue el número 1? Si habríamos mirado en nuestro corazón desde algún pecado, eso Dios no puede escuchar. Si en nuestro corazón hay algún pecado. 2. Otro pecado, que el hombre o la mujer trata mal a su esposo o a su esposa, tampoco Dios va a responder. 3. El pecado en general, que no obedece, definitivamente Dios no lo va a escuchar. 4. Dice, si el hombre con sus palabras peca. Muchas veces, dice, en muchas palabras no faltan pecados, que el hombre va a pecar con sus palabras. Ya hemos explicado. 5. Pecamos con nuestros pensamientos. Y por último, pecado de omisión. Sabemos hacer cosas buenas y no lo hacemos, es pecado, dice la Biblia. Eso hemos leído claramente en la Biblia. Al inicio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Claro que va a oír así, que va a responder si uno vive así. Es tiempo que tenemos que examinarnos. Quizás muchas veces lo que pedimos y no tenemos la respuesta de Dios. Ahora ya lo sabes. Pides la parte negativa. Número 2, dice la Biblia, que hemos leído al principio, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiere decir, hay respuesta de Dios. Dios oye al que hace su voluntad, pero también es temeroso de Dios. Dios siempre va a escuchar y Dios siempre va a responder. Qué bueno. Entonces vamos a ver 3 características aquí. ¿Qué significa esto? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. 2 cosas. 1, temeroso de Dios y hace su voluntad. En Proverbios capítulo 13,
Proverbios capítulo 8, Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, cuando dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese óyeles. Entonces, ¿quiénes son ese temeroso de Dios? Aquellos que viven en el temor de Dios. En el temor. Porque este temor de Jehová, de Dios, no es de miedo, sino esa reverencia que uno tiene al Dios Todopoderoso. Ese respeto, esa reverencia, ese temor a Dios. ¿De qué? De no hacer cosas malas. Por eso el temor de Dios se aborrece, dice, el mal. No puede hacer cosas malas, no sé, aborrece hacer cosas malas. Y también la soberbia, la amargura, el mal camino, dice, y la boca perversa aborrezco, dice. Toda cosa buena echa fuera el temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, definitivamente, Dios va a escuchar cuando uno vive en el temor de Dios. Porque si vivimos en el temor de Dios, no vas a pecar. No vas a hacer cosas malas. No vas a tratar mal a tu esposa. Porque tienes el temor de Dios. Dios te está viendo. Dios nos ve. Y por eso es de que el que vive en el temor de Dios no va a hacer cosas buenas. Va a ser honesto, va a ser transparente. Va a ser honesto, va a ser sincero. Va a decir la verdad y no va a mentir porque vive en el temor de Dios. Entonces, claramente dice, si alguno es temeroso de Dios. Y el segundo dice, y hace la voluntad de Dios, Dios te escuche y responde y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. El Evangelio de San Juan, vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús dice algo, porque dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese obedecerá. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, ¿qué comida? Era alimento espiritual y predicar el Evangelio. Él tenía que acabar la obra. Él vino con un solo propósito, es salvar la humanidad. ¿Y cómo dice él? Tiene que predicar el Evangelio. Entonces, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y por eso que dice, si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye, escucha a Dios y Dios responde y no sé, Dios bendice a sus hijos. A su nombre, hermanos. El Evangelio de San Mateo, un texto más sobre esto, Jesús lo dijo muy claro. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo, mira lo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? Claramente dice, ¿no?
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso decía el texto que hemos leído, si alguno es temeroso de Dios y no cree y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Dios siempre va a escuchar. Y Dios siempre va a responder. Y Dios siempre te va a bendecir. Si hacemos la voluntad de Dios. Dos cosas muy importantes. Si vivimos en el temor de Dios y hacemos su voluntad, hermano, Dios te bendecerá y nos bendecerá grandemente. Solo con dos cosas. Es muy claro la palabra de Dios. Si alguno vive en el temor de Dios y hace la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios derramará su bendición para tu vida, para tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en todo, porque Dios bendice integral. Ahora, ¿qué dice? Jesús lo dijo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, no el que me dice Dios mío, Dios mío. No, todos dicen Dios mío. Hoy en día todos se acuerdan de Dios, aunque algunos no todos, mayoría, 95% o 98% que sabe que hay un Dios a su manera y claman a su Dios. Otros claman a su Dios madre tierra, idolatría. Esa famosa madre tierra es idolatría, que es algo que muchos no sabían. Estaban pasando en televisión que como lo sembraban, ¿no? Dice la ofrenda orando, madre tierra a Dios. Qué equivocado, idolatría. Dije, cada uno clama a su Dios. Cada uno clama a su Dios, a su manera. Y todos quizás, algunos, saben que hay un Dios, pero no es suficiente que le diga, Señor, Dios mío, no. Y eso es lo que dice, no todos, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo? Ahí mismo dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de repente estará la pregunta, entonces, ¿cómo es hacer la voluntad de Dios? Y quizás todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Es otra pregunta. Lo voy a decir así rápido, muy sencilla, práctica. Para hacer la voluntad de Dios tiene que vivir uno en la presencia de Dios, a través de la oración. Esa comunión, esa íntima con Dios, la oración. Por eso decía Pablo, orando en todo tiempo, en súplica en el Espíritu, y perseverando en todo tiempo, perseverando, orando en todo tiempo. La oración es todo el tiempo. Entonces, si vivimos la oración todo el tiempo, es cualquier momento, cualquier hora, vivimos en la presencia de Dios. Entendemos que Dios está con nosotros y estamos bajo la protección de Dios. Ese es el número uno. Para hacer la voluntad de Dios. Porque todos los días tienes comunión con Dios. Todos los días conversas con Dios. Todos los días hablas con Dios. Vives en la comunión con Dios. A través de la oración. 2. Te alimentas tu espíritu con la palabra de Dios. Para que tener la comunión con Dios, tienes que saber y conocer su palabra. Por eso que dice, tenemos que alimentarnos diario, leer la palabra de Dios. Y cuanto más leemos la palabra de Dios, conoceremos su voluntad.
Conoceremos la promesa, quién es Dios Todopoderoso. Y lo vas a conocer. Y vas a hacer la voluntad de Dios. Porque todas las cosas, cómo hacer la voluntad de Dios, está aquí, en la Biblia. Por eso que es importante, en segundo lugar, hay que leer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Tercero, congregarnos fielmente. Bueno, ahora que no, ahí están cerradas, pero es que va a ser como que congregarnos. Donde se enseña discipulado, donde se enseña enseñanzas para matrimonios, para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños. Donde cantamos, donde alabamos, donde adoramos nuestra fidelidad a Dios. Para que nuestra fe se desarrolle, tenemos que congregarnos para conocer la doctrina de Dios y saber la doctrina de Dios que está en la Biblia. Es el tercero. Entonces, mira, para hacer la voluntad de Dios. Y cuarto, predicar el Evangelio. Obedecer el mandato de Jesús. Cuando dije, id y hacer discípulos. Predicar el Evangelio. En cuarto lugar es predicar el Evangelio. Si hacemos estas cuatro cosas, tenga por seguro, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Dios, te alimentas, conoces muy bien la palabra de Dios, te edifica tu espíritu constantemente y obedeces el gran comisión, el gran mandato de Jesús, que es predicar el Evangelio. Básicamente cuatro, tenga por seguro, vas a hacer la voluntad de Dios. Y hay los restos otros que vienen. Hay otros, pero este cuatro, básicamente, es clave para que podamos hacer la voluntad de Dios, porque todos los temas resumen ahí. Entonces, esta noche aprendió algo, y eso es lo que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para terminar, vamos a leer un texto más, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cristo nos oye. Él te escucha. Y si Él nos oye, en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Dice claramente, esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él te escucha y te responde y te va a bendecir esta noche. Y todos los días te bendice. Y todos los días podemos vivir con esta bendición. Si vivimos en el temor de Dios y hacemos su voluntad, todos los días Dios te va a bendecir. Y la bendición de Dios es todos los días. Los milagros de Dios es todos los días. Sí, todos los días. Jesús dijo, Dios, cada día su misericordia es nueva, cada día. Cada día es un milagro. Hoy día es hoy día, mañana es otro día. Y mañana hará Dios otro milagro. Y la bendición es todos los días.
Entonces, para que Dios derrame bendición todos los días de nuestra vida, dos cosas tenemos que vivir. Número uno, vivir en el temor de Dios. Dos, hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Claramente Jesús le dijo, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso el texto al inicio que hemos leído, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese obedece, a él se responde y bendice. Pero dice, a los pecadores Dios no escucha nada. Entonces creo que estas dos cosas hacen muy claro esta noche. Para que Dios derrame bendición, hay dos cosas que tenemos que vivir. Es en el temor de Dios y hacer su voluntad. Y ya le expliqué cómo vivir la voluntad de Dios. Así que, amado hermano y hermana, que esta noche estoy seguro que Dios le ha hablado con su palabra y se ha anotado. Más tarde, mañana, nuevamente repase, lea, escudriña, estudia más. Que tenga por eso Dios te va a hablar. Así que, amado hermana, mujer, amigo que me escuchas, esta noche de repente estás viviendo aflicción. Como Jesús dijo, en este mundo tendré aflicción. La aflicción de tu salud, la aflicción de tu economía, básicamente esos dos afectan. Y la aflicción social que tenemos, estamos viviendo todos. La aflicción social la vivimos todos. Lo que vemos en los periódicos, los canales, los noticieros, solo es aflicción, solo es dolor. Pero Dios está con nosotros. Si estás pasando alguna aflicción esta noche, vamos a orar por ti. Y voy a orar esta noche porque se dice que si hacemos, si esta confianza tenemos, dice, tenemos Él, dice, si esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él responde, Él va a sanar y va a bendecirte. Así que cierra tus ojos ahí, vamos a orar a Dios. Y pídale a Dios. Amado hermano, como tú sabes, estás enfermo, declárate sanidad. Si no hay economía, pide a Dios que supla la necesidad. Y Dios lo va a hacer porque Él te va a escuchar. Pero como hija, como hijo, pídelo a Dios. Y yo te amigo, amiga, como mujer, hombre, también acércate a Dios. Pídele con todo tu corazón y Dios te va a escuchar. Vamos a orar entonces. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta noche, por tu palabra poderosa que he predicado, que he enseñado, tu palabra viva y eficaz. Solamente he predicado tu palabra poderosa, Señor. Es tu palabra, estoy seguro, Señor, que son semillas de vida, Señor. Son semillas que dan vida, Señor. Cada hombre y mujer que recibe tu palabra, Señor. Que cada hombre y mujer que escucha tu palabra, Señor, estoy seguro, Señor, que tú has hablado, Señor. Yo por la fe estoy seguro, Señor, que tu palabra viva has escuchado y tú has hablado, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte muy especial esta noche, de una manera muy especial por tus hijos, tus hijas que están mal de su salud. Ahora mismo, Señor, reprendo toda espíritu de enfermedad y por la llaga de Jesucristo declaro milagro, sanidad en el nombre de Jesús. Ordeno, Señor, que toda fiebre desaparece, toda malestar en el cuerpo físico, Señor. Hermanos, usted cree, pues recíbelo ahora mismo. En nombre de Jesús, si usted cree que Jesús está contigo y que es poderoso, pues recibe tu milagro, sanidad,
porque estoy soltando la palabra poderosa, porque Él dijo, por la llaga de Jesucristo fuiste sanado, por la llaga de Jesucristo fuimos curados, dice. Por lo tanto, por la llaga de Jesucristo, declaro ahora milagro, sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, Señor. Si está pasando aflicción, dificultad de economía, la Biblia dice, David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme su gloria, riqueza en Cristo Jesús. Por lo tanto, pídeselo a Dios lo que tú necesitas. Padre, en el nombre de Jesús, supla la necesidad, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú has dicho, Señor, por lo tanto, yo estoy seguro, Señor, que tú vas a proveer, Señor, el pan de cada día, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. Habrá el pan todos los días y nunca faltará, porque nosotros lo creemos que esta noche hagas ese milagro en el nombre de Jesús, en su amasar de sus casas, Señor, en su economía, Señor, sean multiplicadas, sean bendecidas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, cada uno de tus hijas en esta noche, Señor. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y si otros problemas que están pasando, Señor, dificultades, Señor, Dios Todopoderoso, intervenga ahora, Señor, los problemas que pueden estar pasando, situaciones, dificultades, tú lo sabes, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, seas tú que intervengas, Señor, y que veas ese milagro sobrenatural, Señor. Intervengas, Dios Todopoderoso, Señor. Todo te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, Señor. Dijiste, Señor, al que cree, todo le es posible, Señor. Por lo tanto, Señor, nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Sé que tú has oído, escuchado, porque esto es tu voluntad, Señor. Todo te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por el milagro, por la sanidad y por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga y muchas bendiciones. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes.